Daniela, hoy el Congreso de 100 años judíos va a estar de moderadora, va a estar dando pláticas. ¿Cuál es la importancia de este Congreso y de los temas que vas a estar trabajando? Porque suenan bien interesantes. Gracias. Mira, es fundamental la importancia de este Congreso porque es un evento académico abierto a toda la comunidad judía, pero no solo a la comunidad judía, sino a la comunidad, a la sociedad en general, y creo que es muy importante que estos eventos no sean cerrados, sino al contrario, que haya intercambios con académicos de otras instituciones y con público en general que esté interesado en estos temas. También porque generalmente pues todo nuestro trabajo está dentro de las universidades y al abrirlo podemos pues también compartirlo y provocar intercambios y colaboraciones. Yo voy a participar con un análisis de la política de naturalización mexicana. Es un tema que derivó de mi primer tema, que fue los refugiados. La cuestión de los refugiados, del nazismo y la política inmigratoria. Y lo que estamos analizando es cuáles son los límites de esta política de naturalización, quién se podía naturalizar y quiénes no, a partir de un archivo muy grande que hay en la Secretaría de Relaciones Exteriores de expedientes rechazados. Entonces, queremos, bueno, es un proceso que está es una investigación, perdón, que está en proceso, no está acabada. ¿Algún adelanto de esas cosas interesantes que hayas encontrado? Pues, un montón de casos de judíos, entre otros, también chinos, españoles, alemanes, gente que a pesar de cumplir con todos los requisitos no se le dio carta de naturalización. Tú alguna vez nos comentaste en una entrevista que además había por ahí un parrafito especial que decía, estos no pueden estar, incluyendo a los judíos, no podían ser. De eso debes haber encontrado muchos rechazos. Eso en la política de inmigración, es decir, ahí está claramente quienes no pueden entrar al país. No está tan claro quienes no se pueden nacionalizar. Son como dos límites distintos. Quienes entran al territorio y una vez en el territorio, quienes pueden acceder a los derechos que implica pertenecer a la comunidad nacional. La comunidad judía normalmente intentó y ha querido ser parte del país y buscaba nacionalizarse y buscan nacionalizarse aquellos que quieren ser parte del país, no quieren ser como aparte si nada más llegado. La comunidad sí lo buscó muchísimo. No quieren continuar con sus nacionalidades originales, muchos son apátridas además, muchos no tienen nacionalidad, y una parte de ellos, no digo que todos, pero hay una parte que a pesar de cumplir con los requisitos encuentran límites muy serios para la naturalización, y eso es lo que voy a exponer en la tarde y lo que estamos analizando. ¿Algún caso muy en especial o algo que a pesar de no haber sido naturalizado, haya seguido en México? Bueno, todo? Que siguen en México estas personas, por supuesto, hay expedientes que duran 10 años, 20, 30, tengo expedientes de 40 años que no finalizan con la carta de naturalización. Les piden a los extranjeros cosas imposibles, como por ejemplo gente de nacionalidad rusa que le piden que sus documentos estén legalizados por el representante ruso en México cuando no hay relaciones entre México y la Unión Soviética, entonces no hay representación soviética en el país. Requisitos imposibles de llenar. De estos casos, bueno, hay muchísimos. Gente que le piden, por ejemplo, que compruebe su entrada legal en el país, cuando en ese momento entró por lugares donde no había oficinas migratorias o dichas oficinas no tenían archivo. Es decir, se atoran en distintos momentos los expedientes, pero bueno, creo Pero principalmente serán entonces por trámites burocráticos más que por otras razones, o puede haber otras razones por ahí. Estos trámites burocráticos no son los trámites que pedía la ley, son trámites adicionales que va poniendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ese sentido parece haber un mecanismo que obstaculiza la naturalización en lugar de aceptar, porque según los requisitos de la ley esta gente cumplía con todo lo necesario para naturalizar. Y por último, de lo que tú estudiaste, viste, estas naturalizaciones de los judíos que llegaron, algunos huyendo de Europa, otros de países árabes, estas naturalizaciones, ¿le han servido al país? ¿Lo han beneficiado? Bueno, por supuesto, o sea, digamos, ahí lo que hay que comprender es cuál es la intención desde el Estado de integrar o no integrar a las comunidades extranjeras, ¿no? O sea, ¿qué se hace con los extranjeros una vez que están en el país? Pero por supuesto, beneficia al país y beneficia, por supuesto, a los propios interesados que entonces pueden acceder a tener derechos políticos que de otra forma, y protección del Estado mexicano que de otra forma no lo pueden hacer. Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes de todo lo que haces y muchísimas gracias. Gracias. Doctor García Diego, platíquenos de su conferencia, el tema. Bueno, el tema, dado que el tema del coloquio son 100 años de vida institucional judía en México, yo voy a hablar más o menos de 100 años de historia mexicana como contexto.
expertos en el tema judío son los que van a hablar aquí. Yo entonces voy a dar el marco referencial para hablar sobre estos 100 años. Dígame, de estos 100 años, ¿en qué se relaciona la comunidad judía? ¿En qué se relaciona con México? ¿Cuáles han sido los factores más importantes? Bueno, yo es precisamente lo que no voy a hacer. Yo voy a hablar de los 100 años de contexto, los voy a dividir en 4 momentos. Voy a dar seguimiento. ¿Cuáles son estos 4 momentos? El periodo épico, el periodo proteico, el periodo institucional y el periodo de crisis. Muy bien, ya nos dejó un poquito al aire. Ahora, ¿cuáles son? Y luego, además, voy a darle seguimiento a unos 6 temas. Uno de ellos tiene que ver con el tema del coloquio, que son las migraciones y los exilios. Pero, repito, lo veo desde una perspectiva general. Y como una perspectiva general, ¿cuál es el punto medular en todo esto, en toda esta historia de México, en estos últimos 100 años de historia de México? ¿Cuál cree que sea? Para lo que tiene que ver con este coloquio, somos un país supuestamente de asilo. Y la verdad es que hemos sido, seguimos siendo y seremos un país expulsor sobre todo. No solamente en términos migratorios, sino también en términos de exilio. Pero en gente ha llegado mucha gente y se la ha recibido, ¿o por qué dijo supuestamente somos de? No, porque no solamente hemos abierto los brazos, también hemos expulsado mexicanos por razones políticas y por razones socioeconómicas. Perfecto, pues muchísimas gracias. De nada.